Buenas, gente, estamos en lo alto de la sierra de Peñamayor, concejo de Pola de la Viana, en Asturias, a punto de coronar el Pico Teixu de 1263 metros de altura. Como veis, una nevaduca que tuvo lugar aquí el día de Nochebuena. Sabéis que nos nevó a principios de mes de diciembre, pero esta nieve en Peñamayor se había quitado toda. Y como es lo que veo desde mi ventana cuando me asomo desde Sama, pues decidí subir aquí con esta poquita nieve, que no hace falta raquetas ni nada. Como veis, aquí ya es nieve primavera, como se suele llamar. Está bien dura porque heló mucho. Ay, que me cae el bastón. Mi primer bastón tallado, pero bueno, ese es otro tema, ya os lo enseñaré. Voy a dejarlo por aquí. Y como os decía de la nieve, hay tres tipos. La nieve polvo, que es muy tediosa de andar porque en tierra, si hay que levantar mucho el pie, te hundes y todas esas cosas. Después tenemos la nieve costra, que es la que hiela una capa muy fina por debajo y por encima, perdón, y por debajo se mantiene el polvo, y esa es la más peligrosa porque resbala. Por aquí más abajo hay de esa. Por aquí arriba ya está más compacta y se anda mejor. La nieve primavera, esta que llaman, o primaveral o algo así. Agarra muy bien. Y una pasada, estamos llegando aquí a la cumbre, donde hay un homenaje al cantante de tonada, el Presi, con una guitarra. Mirad aquí la cruz y el buzón de cumbres. Vamos a hurgarlo a ver si hay algo. ¡Oh! Vacío. Pensé que tenía aquí la carta de la novia, pero va a ser que no, ¿eh? Y mirar la guitarra, homenaje al Presi, como os digo, lo alto del Pico Teixu. Mirad, podéis poner la pausa y leer. Y aquí hay otra placa más reciente, parece del año 2009, pone. Y lo mismo, y ahí salgo yo en la sombra. Y nada, mira, ahí al frente veis la Peñamayor, que es el pico que tiene el nombre de la sierra. Se ve que hay menos nieve, debe estar un pelín más bajo, también sobre los 1200 y poco. Y hacia allí, que es donde vengo yo cresteando, tendríamos al fondo por ahí el Pico Trigueiro, que es el más alto de la sierra de Peñamayor, casi 1300 metros o por ahí. Aunque ese para otro día, porque vamos un poco tarde ya. Quería retornar para comer. Qué viento, como siempre. Y ahora mismo parece que remintió un poco. Antes había mucho más viento. Espero que me escuchéis bien, como siempre, y vamos a hacer un 180. Aquí, bueno, sí, 180 hoy, con la Sierra del Aramo, ahí enfrente. El pico este que veis aquí de caliza más a la derecha, que prácticamente está sin nieve, se trata de la Mostayal. Delante del Monsacro, de la zona de Morcín. En la Mostayal, uno de los más bajos del Aramo, que podéis acceder a través de Pedro Bello por la ruta Las Lesianes. Después, más a la izquierda, por ahí, donde hay un bache que veis ahí, no sé si lo apreciaréis, está el Angliru, y el que está un poco a la derecha, la Gamonal. Un
poquito más a la izquierda tendríamos el Moncuebu, así como el Gamoniteiro, que es el que tiene la antena repetidor. No sé si lo apreciáis, en el vídeo no se verá, no sé. Yo lo veo perfectamente desde aquí, que es el más alto de la Sierra del Aramo, con casi 1800 metros, no llega a 1790 y algo. Más a la izquierda tenemos la cordillera de las Ubiñas, con esa pirámide ahí tan marcada que hay en medio. Se trata de Peñarrueda, de 2100 metros de altura. Y la que hay ahí al fondo, la pica más alta, se trata de la Peña Ubiña, con sus 2400 metros. Se trata del techo de las Ubiñas. Por ahí esas montañas que veis serían más o menos el puerto Pajares, y por aquí al fondo el puerto San Isidro. Wow, vaya pasada, me mueve la cama del viento. Y aquí en primer término la Peña Mea, que subimos por ahí en un vídeo que tengo en el canal, repasarlo. Hacia aquí, como os dije, el triguero de esta peña, y al fondo los picos de Caso. Por ahí estará Tordos, Maciédome y demás. Y aquí al fondo, pues picos de Europa, Peña Santa. Vamos a quitar el zoom y volver a repasar para que se vea un poquito más nítido. Abajo, donde hay esos coches, se trata de la Campa Hues. La Campa Hues, el buey, el topónimo viene de buey, Hues, así son los nombres. Hacia aquí al frente estaría todos estos concejos de Valle del Nalón, San Martín, Langreo. Por ahí está mi casa. ¿Cuál será? Porque esto es lo que veo desde mi ventana. Así que nada, gente, vamos a ir retornando hacia la Campa Hues. Y nada, espero que os haya gustado. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximos vídeos.